Bienvenidos nuevamente a la programación de Palabra Viva. En este día nosotros vamos a estar aprendiendo de cómo estudiar la Biblia. Y primeramente yo quiero compartir con ustedes alguna información básica con respecto a materiales para el estudio de la Biblia. La Biblia no solamente viene en una o dos versiones bíblicas, sino que tiene muchas versiones bíblicas. Y por ejemplo, quiero compartir con ustedes algunas Biblias que yo uso para estudio, que son bien convenientes para uno poder estudiar de una manera más efectiva la palabra de Dios. Por ejemplo, esto aquí es un Nuevo Testamento con varias versiones que vienen paralelas una al lado de la otra. Por ejemplo, aquí está Reina Valera del año 60, está Reina Valera del año 95, está la versión de Dios habla hoy y lenguaje sencillo. Estas son algunas de las versiones más básicas. También hay otras versiones, como por ejemplo esta Biblia que yo uso para estudio, que es la Biblia de las Américas. También es otra versión bien práctica y bien entendible para aquel que quiere escudriñar de una manera pues más efectiva la palabra del Señor. Entonces también hay Biblias que tienen comentarios bíblicos. Por ejemplo, como esta que les acabo de enseñar, esta es una Biblia que tiene comentarios bíblicos. También está la Biblia de estudio para líderes, la Biblia de liderazgo de John Maxwell, y tiene notas personales de este gran escritor. Y así como estas dos Biblias, también hay muchas otras diferentes Biblias que tienen comentarios bíblicos. Yo personalmente, hasta que no termino yo de hacer un estudio de alguna palabra o de alguna enseñanza, yo no hago referencia a los comentarios bíblicos, porque primeramente es bueno buscar la guianza del Espíritu Santo. Uno se acerca en oración al Señor pidiéndole esa sabiduría y el Espíritu de Dios trae esa revelación y ese rema de la palabra de Dios. Y también hay algo que se conoce como la concordancia. Casi todas las Biblias tienen una concordancia en la parte de atrás. En una concordancia es donde encuentras una palabra que tú quieras estudiar, por ejemplo, la palabra de amor, y en la parte de atrás vas a encontrar la palabra amor y todas las citas bíblicas que te da, que están en la Biblia con la palabra amor. Si quieres una concordancia que sea más extensa, con más citas bíblicas, también venden concordancias. Por ejemplo, esta es una de las más recomendadas, que es la Nueva Concordancia de Strong. Y esta es una concordancia, como ustedes pueden ver, bien grande, pero tiene muchas referencias bíblicas de alguna palabra en particular que tú quieras estudiar. Entonces también hay libros de promesa que pueden ser de gran ayuda, y aquí yo tengo unos libros de promesa. Aunque estos están en inglés, también vienen libros de promesa en español. Y en estos libros así tú puedes encontrar, por ejemplo, si tú quieres estudiar con respecto a la paciencia, hay secciones que te hablan acerca de la paciencia o acerca de la fe. Y estos también son pequeños libros que te pueden ayudar a ti para encontrar citas bíblicas en las cuales tú puedes ir a escudriñar en la palabra del Señor con referencia a algún tema en particular. Entonces, eso es con respecto a los materiales que pudieras usar. Segundo, y más importante de todo, es el cómo, ya teniendo todos estos materiales de estudio, cómo entonces yo estudio la Biblia. Entonces, vamos a ver la manera más simple para nosotros poder estudiar y escudriñar el tesoro más bello que Dios nos ha dejado a nosotros, que es su palabra. Entonces, en este día yo les voy a estar hablando, le puse por título el ABC de estudiar la palabra del Señor. Entonces vamos a comenzar, por ejemplo, con la letra A. Primeramente tienes que abrirte. Tienes que abrirte a que la palabra de Dios, a tú poder recibir esa palabra del Señor. La letra B va a ser buscar.
Nosotros simplemente no podemos venir a la palabra como que queremos que cumplir con el Señor y yo voy a simplemente leer un capítulo. Y lo otro, la letra C, la ABC, es comprender. Y basado en eso, entonces yo quiero leerles a ustedes en esta hora en el libro de Proverbios. Vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Escuchen, dice: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Entonces, el versículo 1 dice: si recibes mis palabras. Para tú poder recibir la palabra del Señor, tú tienes que abrirte a que el Señor te va a ministrar, de que el Señor te va a hablar. ¿Y cómo es que uno se abre? Pues entonces tenemos que acercarnos primeramente a la palabra del Señor con reverencia y en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos abra a nosotros nuestro entendimiento para nosotros poder entender la Escritura. Entonces la B de buscar, dice el versículo 4, si la buscas como a plata, o sea, la sabiduría y la inteligencia. ¿Y de dónde va a venir la sabiduría de la inteligencia? Si no es de la boca de Dios. Y la boca de Dios es la palabra de Dios. Dice: si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos. Yo no simplemente puedo venir y leer un versículo y pretender de ahí simplemente adquirir sabiduría. Yo necesito buscar más allá. Por eso es tan importante el escudriñar y el estudiar la palabra de Dios. Entonces es que dice el versículo 5, entenderás el temor del Señor. Y ¿sabes qué? Eso es comprender. Eso es comprender la palabra y comprender la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Conlleva ponerla en práctica. ¿Por qué el Señor nos va a estar revelando su palabra si no la vamos a poner nosotros en práctica? A medida que nosotros ponemos la palabra de Dios en práctica, el Señor nos sigue revelando aún más todavía. Entonces, ¿ves? Es bien importante nosotros abrirnos, buscar y comprender, porque el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros esa comprensión de la palabra del Señor. Santiago 1:22 dice: seamos hacedores y no tan solo oidores de la palabra, porque este es el que va a ser bienaventurado, el que hace y que cumple con la palabra. Entonces, por ejemplo, en esta hora a mí me gustaría, junto con ustedes, por ejemplo, si tú quieres estudiar algo con respecto al descanso, yo iría a la Biblia, en la concordancia, en la parte de atrás, por ejemplo, en esta concordancia, que es una concordancia corta, yo iría y buscaría la palabra descanso. En esta Biblia, la concordancia tiene 3 referencias con la palabra descanso. Una se halla en Éxodo 33:14 y otra se halla en Jeremías 6:16 y otra se halla en Mateo 11:20. Entonces, para yo estudiar acerca de la palabra descanso, sería conveniente tú tener una libreta, haces tus apuntes de los versículos que encontraste. Si quieres buscar más palabras con la palabra descanso, más versículos con la palabra descanso, puedes ir y usar una concordancia más grande. Pero por ejemplo aquí, con respecto a la palabra descanso, en Éxodo 33:14 dice así, dice: y él dijo: mi presencia irá contigo, hablando de Dios. Dios le estaba hablando a Moisés y le dijo a él: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, por ejemplo, si yo voy teniendo ya eso en mente de lo que dijo la palabra con respecto al descanso y voy a la próxima referencia, que es en Mateo 11:29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
O sea, de la presencia de Dios, porque si la presencia de Dios camina conmigo, pues yo estoy aprendiendo del que está caminando conmigo. Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Entonces yo ahora estoy aprendiendo algo con respecto al descanso. Para yo poder tener descanso, la presencia de Dios tiene que caminar conmigo. La presencia de Dios, yo tengo que ocuparme de yo estar constantemente en la presencia del Señor, y es la presencia de Dios que camina conmigo lo que me da mi descanso. Entonces, de una manera así bien breve, simplemente les quería compartir qué sencillo es poder escudriñar la palabra del Señor. Para tú poder estudiarla hay que escudriñarla. Y escudriñar es mucho más que simplemente leer un salmo o leer un versículo. Es buscar más allá. Y yo espero pues que en esta parte pues les haya sido de bendición esta primera parte, que es una manera bien sencilla de cómo estudiar la palabra de Dios, que les sea de mucha bendición. Si alguno de ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario, pueden hacérmela saber a través de mi email, y el email es nlopezpalabraviva@gmail.com. Que Dios le bendiga mucho.